es la práctica de laboratorio. Vamos a tener, antes de la práctica de laboratorio, esta y una instancia más, en donde vamos a mostrar un poquito lo que vamos a hacer, el instrumento que vamos a manejar, lo que va a haber que hacer en el laboratorio. ¿Sí? Así, ese día tratamos de venir ya con lo concreto y medir, aunar esfuerzos para que salga todo bien y irnos con lo que haga falta hacer después en casa. Así que bueno, la idea es mostrarles cuántos de ustedes todos trabajaron una vez con un osciloscopio, más o menos. Bueno, osciloscopio, generador de funciones, van a ver a un objeto instrumental más, que es el analizador de audio. Es un equipo que nos va a sacar directamente módulo y fase en un grafitito, ¿sí? Un equipo muy piola, pero bueno, lo vamos a presentar seguramente en la clase que viene. No sé qué tenías preparado vos, César, acá para mostrarles. ¿Algo? ¿Lo he contado yo? No, ahora. Bueno, setup básico, ¿sí? No sé qué, ¿querés traer algo para venir acá? Sí. Bien. No sé qué habéis pensado. Si alguno tiene ganas de acercarse. Dale. Bueno, yo no me presenté, chicos. Mi nombre es César. Yo soy egresado también de acá de la facultad y voy a estar con ustedes como JTP. ¿Se anima alguien a ir y lo vamos guiando? Vamos a hacer interactivas las demos. ¿Algún variante? Si lo llamo a alguien y dice, ¿A mí? sí, dale. Estamos tratando de impulsar en una materia que es. En una materia que tiene mucha teoría, estamos tratando de poner un poco de práctica. Sí, darnos algunos espacios Sí. para discutir las cuestiones prácticas, las cuestiones de implementación, aunque sea un poco alertar qué cosas pueden pasar y demás. Bueno, ¿nombre? Víctor. Bueno, ahí. Ahí tenemos a conectar. Vamos a poner un paso abajo. ¿Se acuerdan que es un pasabajo porque pasa el granito? Bueno, pasa el granito. ¿Qué pasa con esto? ¿Me quedo sin esto? ¿De acá? No hay mucha evolución. Dos cámaras filmándote, un país en vivo en Instagram. Como una bomba. Claro. Lo bueno es que solamente en tu brazo. No transmitas en Saben, vivo. saben que sos hinchado. Suelto. Ahí son cositas. Bueno, ahí mientras Víctor conecta, ¿se acuerdan de lo que les habló mañana en la clase pasada de la red y los estímulos? Acá en TC2, para saber si esto es una caja negra que yo no conozco,
que hay adentro, digamos, porque esa representación de dos cosas simbólicas, esto es un esquema de una teoría de circuitos, ¿sí? Después en la práctica, cuando uno esto lo implementa, quizás esta resistencia tiene una importancia serie y puede empezar a movilizar. Esto tiene un cierto factor de disipación y se empieza como a complejizar esto. Ni hablar si tiene transistores o elementos activos, ¿no? Entonces, por fuera de esa nube que llamamos red, y le ponemos señales de entrada, le medimos salidas y sobre los puertos, en TC2, ¿cómo vamos a caracterizar a esa red? ¿Qué mediciones? ¿Cómo vamos a decir cómo se comporta? De todo el mundo de cosas que le podemos hacer, de darle señales, tipos de señales, imagínense, variadas, de todo tipo. ¿Con cuáles nos vamos a quedar? Para decir, che, esta red se comporta así. Periódica, frecuencia. Bien, vamos a poner estímulos periódicos con frecuencias que vamos a ir variando. ¿Qué más? Amplitud. Vamos a medir amplitud. ¿Qué más? Fase. Fase. ¿Y qué más? Entiéndase entonces, no amplitud, vamos a medir estos niveles y lo podemos representar en forma, digamos, de valor pico, valor pico, valor RMS, referenciado a, puede ser algún valor de tensión. Vamos a medir tensión en la primera parte del cuatrimestre y en la segunda, si nos animamos, podemos llegar a medir potencia. Pero nosotros nos tenemos que animar porque tenemos que armar ese setup de medición. Pero por ahora nos vamos a medir tensión. Por ahora también nos medimos corriente, que también sería interesante, pero por ahora estamos con esto. Y esto lo vamos a medir con ahí sigamos un poquito, a ver si podemos ir primero por este punto. A ver si, Víctor, ¿te animás? Ponemos un estímulo de tensión. Un café de frecuencia. Un K. Yo acá, con esto lo que vamos a ir es como ambientándonos, aclimatándonos a la práctica. ¿Qué esperamos este año en TC2? Esperamos que tengamos prácticas un poco más profesionales en la hora de la medición y también en los informes que ustedes emitan. Nos propusimos eso, los vamos a acompañar para que lleguemos dignamente a ese objetivo, pero sépanlo, estamos bajando un poco la carga. Vieron que sacamos las entregas de prácticas de los TPs. Eso es una carga que tenían los alumnos antes tremenda y la sacamos. Entonces estamos levantando un poco en esto de las prácticas de laboratorio, y un poco el argumento para sostener eso es: les va a venir bien para, proyecto final, cuando hagan un equipo y tengan que ir a calibrarlo o hacer alguna medición un poco más seria con algún analizador. Se van a topar con esta cuestión que tenemos los ingenieros de emitir un resultado y explicar cómo funciona algo, pero desde un lado técnico. Nosotros los ingenieros nos decimos, no ponemos texto. Mirá, este filtro funciona suavemente con señales. No hablamos con palabras mucho, ponemos algunas cosas y después ¿qué hacemos? Empezamos a tirar gráficas de mediciones y mediciones, charts, de todo lo que se les ocurra. La respuesta al impulso a una triangular, con potencia nominal, con temperatura alta, con temperatura baja.
con esta carga, con esta otra carga, lo mido en 0 grados, lo mido a 90 grados, ¿no? Y todas esas mediciones, aprender a expresarlo formalmente, técnicamente, utilizar un software que escriba y se vea ordenado, en eso le vamos a poner el foco este año, ¿sí? Esperamos eso de ustedes, que esa respuesta de amplitud, de fase, y vamos a agregar una más, que se va a llamar retardo. Como son puntos de pueblo, siempre Esperamos que esas tres las hagan posta, las hagan bien en términos de cómo expresan el resultado. Después, si el día de la medición, profe, la omega 0 no me dio, no pasa nada. O sea, si el filtro me dio corrido, no pasa nada. Bien, no pasa nada. Si no pude medir fase en baja frecuencia, no pasa nada. Vamos a ir por el tema de cómo ustedes expresan el resultado en forma técnica, no en el informe. Bueno, ya vemos todo. ¿Qué decirles? Nada, algunas cosas que surgieron acá, estábamos con Víctor. Agarramos puntas que no son las nuestras, no son los osciloscopios nuestros, chequear siempre que estén por 1, no estar por 10. Si están o no compensadas, ¿saben todos los que hablamos de puntas compensadas? ¿Cómo verifican si están o no compensadas las puntas? El osciloscopio ya nos ofrece, acá, en todos los osciloscopios, una señal de prueba, generalmente es de 1 volt, 3 volt, pico pico. Conectamos el instrumento ahí, la punta ahí, y tiene que salir lo más derecha posible. Si no sale bien derechita la señal rectangular, lo que tiene en la punta es un pequeño tornillito, ¿sí? Un pequeño para ajustar, y ahí, que generalmente vienen acá. No está muy bien, pero Por ahí está el otro lado, ¿no? bueno, a veces viene, generalmente en el paquetito que viene con las puntas, viene el perillero para poder ajustarlo y para ponerlo lo mejor posible. Después obviamente pueden cambiar las puntas de colores y demás. El generador este en particular tiene un montón de parámetros para ajustarle y pueden trabajar una vez que hay que prenderla a la salida. ¿Sí? Tiene acá este amarillo medio ahí. Está online, una vez estamos viendo la señal, podemos tocar la frecuencia y empezar a variarla, no hace falta frenarlo. En el caso de este, Sugeriría que miramos los dos canales. Sugeriría eso, miramos con un canal. ¿Están los dos? tiene los dos canales. Yo sugeriría que primero, antes de ver qué onda, hagamos un cálculo, qué queremos ver más o menos. Tenemos una idea de qué estamos buscando ver, en qué frecuencia podemos andar. No sé. ¿Tenemos Sí, idea? vale, los componentes. Esto. ¿Tenemos idea? Sí, bueno, son una serie de supositorios factor. Bien, ya la topología nos impone una respuesta a frecuencia. Sabemos que se pasa abajo. Listo. ¿Qué más? No sabemos los valores. Ahora no por el. Claro, no me acuerdo los colores. Bueno, ensayémoslo. Ensayémoslo. O sea, En medida que van a jugar con eso, digamos. No te puedes sentar a medir y conectar a ver qué onda. esto se va a Está complicar. bueno. Es más o menos tenés que tener idea que vas a medir, qué niveles de tensión, qué frecuencia. Eso es importante. No es ir a enchufar a ver qué onda. La tercera banda, ¿qué color es? Es un carga, es marrón, negro, rojo. Es rojo la tercera banda. Esta es roja, entonces del orden del K. ¿Está bien? Después los otros no Bien. tienen el valor, pero es el orden del K. Bien, si es del orden del K, o K, no sé por decir, ya, bueno, tengo que saber el capacitor sin duda, pero El capacitor dice 224K. 224K, ¿qué será? 224 respecto al pico. Sería 22.000. 2, 4 ceros. y 20 nano. Muy bien. 120. 220 nano. Eso Entonces, tiene, esa tiene Eso, cuál como es. pi. ¿Cuánto es F? Más o menos. Calculadora mental.
No, calculadora mental, chicos. Fíjense rápidamente con la mente. En TC2 lo vamos a ver. 1 sobre 220.000 creo que sí. Tenemos que hacer este ejercicio mental de hacer cuentitas algebraicas con la mente en TC2 porque. ¿En qué orden? Sí, ¿En millones. qué número? 5 por 10 a la 5, 5 por 10 a la 6. Bien, por Más o ahí. menos. Listo, ya está, ya podemos ir a Esa ir es la idea. con dignidad. ¿Dónde lo tengo que buscar? Más o menos. Me tapé los ojos, pero más o menos sé dónde tantear. No es 100 Hz, tampoco es un mega. Bueno, orden de magnitud. Vamos por ahí, ensayamos por ahí. Metamos una señal de esa frecuencia, un K, por ejemplo. Por decir, y empezamos a subir. Claro. Ya te digo, voy a pasar pregunta. Toca el mismo. ¿Qué esperamos ver? Si yo mido las dos señales, con el channel 1, channel 2. Por decir. Salida debería ser. Yo empiezo a darle el estímulo y empiezo a cambiar las frecuencias. Espero Sí, que la frecuencia omega 0 al principio que sea más o menos. que sean iguales, claro. Y cuando llego a omega 0 que sea un 70%. Bien. Perfecto, que empiece a bajar. Y en términos de fase, de corrimiento temporal, ¿qué No espero? lo va a modificar en nada. En un pasado. Que se vaya corriendo, llegar a un pasaje de 90 grados en omega 0. Buenísimo. Sí, va a haber un orden de la unidad de K. Alguien más que acote dijo que se vaya corriendo, espero. ¿Qué escala estamos de salida? ¿Qué quiere decir que se vaya corriendo? ¿Cuál de las dos se corre? Sí, sean comparables. Estamos buscando. Bien, la salida sale después. Cuando tiene Punto. Pero como yo disparo en el osciloscopio es clave para entender interpretar ese dato, porque si no me aparece una atrás de la otra. Tengo que disparar una y que la otra se dibuje después. ¿Se entiende? Y no al revés. Claro, yo tengo que disparar a partir de una cierta señal que tomo como referencia y la otra se va a dibujar. Teóricamente después. Sí. O sea, la salida va a estar adelante. ¿Me siguen? Es un X menos T. La función de la señal. Eso es una fase negativa. Hasta ahí estamos, o más o menos. ¿Lo seguimos pensando? Sí. Lo vamos a ver directamente, vamos a los bifes de ver la señal. O sea, por un lado voy a esperar. Este es el ejercicio que lo vamos a hacer todo el tiempo en TC2 en la parte práctica. Tenemos que ir a medir, pero antes de conectar tenemos que dar, es como la pileta, tenemos que estimar más o menos qué es lo que esperamos ver. Porque acá hay baja tensión, pero el día que tengamos que ver un filtro con potencia o al revés, un filtro sensible esa parte, no solamente nosotros, sino con instrumentos que son delicados y que cualquier cosa que pongamos puede dañarlo, obviamente primero nuestra seguridad, pero además del equipamiento que vamos a usar, ¿no? El equipamiento muy caro, el analizador de audio ya propio igual ya es un instrumento muy caro, hay que tener mucho cuidado, y ni hablar si después vamos también al VNA en algún momento, entonces son instrumentos con los cuales no podemos ir y meter mano porque sí toca cualquier cosa, sino ya saber qué vamos a medir, qué va a ser el instrumento, qué nos va a inyectar, qué vamos a estar esperando, y tener todos los cuidados. Y van a contar con toda la parte teórica matemática que va a pasar Mariano. Van a tener mucho conocimiento de lo que vamos a llegar a medir en la práctica del laboratorio 1, que es un variable de estado con un integrado, con un pasabajo, una topología. Al día de la práctica, teóricamente van a llegar afiladísimos si estudiaron. No van a tener problemas teóricos. Pero con estas demos lo que vamos a tratar de transmitirles es un poco esta parte de instrumental, de conexionado, de cables, cómo se conecta la masa, aprender a que tengo que llegar al instrumental y tener una idea de cómo van a estar las señales gráficas, porque si no tengo idea de eso, ahí empiezan los problemas, ahí empiezo a pequillar y los alumnos como se pierden y no saben para dónde estabilizar la señal. Entonces, volviendo,
nos animamos a ver el tema de la fase ahí. Sí, lo llevamos, ¿qué frecuencia estamos? Ahora estamos en 100 Hz. Estamos en 100 Hz. 100 Hz. Las señales están en fase. Amplitudes. Las amplitudes, la maíz es el channel 1, o sea, hay una ganancia. Chiquitita, Buena ¿Hay una observación. ganancia? ¿Puede tener una ganancia? ¿Puede haber una ganancia? No. No hay una ganancia. Pasa que acá se ve más abajo, más arriba. Bueno, ¿cómo hacemos para ajustarlas? Una está más arriba, la otra más abajo. Ahí, digamos, nosotros podemos mover las señales para abajo, para arriba, para la izquierda, para la derecha. Por lo general los osciloscopios tienen un indicador de cuál es el nivel de tensión, dependiendo de los osciloscopios. Los más, por ahí más modernos, tenés un botón para mandarlo a cero y la referencia baje. Históricamente podés seleccionar si la entrada está acoplada a la interna, en directa o a GMD y referenciarla al medio, ¿no? Y una vez que estás seguro de que esa señal está en el medio, bueno, ahí le das power, conectás y empezás a comparar, para no estar midiendo sobre cualquier referencia que no sea la correcta. Si no, leyendo el menú, que es muy probable que abajo diga cuál es el nivel de tensión. No sé, lo que Algo azul. Sí, está en 50. Ok. Bien. Ahí están entonces Está en fase. fase y amplitud la misma, entrada y salida. Sí. Bien. 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 Estamos En en 100 100 Hz. 100 Hz. Entonces, acá empieza a aparecer esta idea de armar una tabla donde quieran, en Python, en Excel, pero papel, lápiz, pero a la hora de medir empezamos a armar, tomar mediciones para puntos de frecuencia. Antes los ingenieros lo hacían así a mano y levantaban las curvas punto a punto. Después empezaron los graficadores y después aparecieron los analizadores que lo hacen automático con un módulo de barrido automático. Pero inicialmente lo hacían así, la manopla. Si hoy en día hay algunas cuestiones que tienen que ver con virtualización remota y hay algunos protocolos para algunos instrumentos. Entiendo que estos podrían llegar a funcionar y podrías codearlo con Python para manejarlo a distancia remotamente y llamarte todo un script para hacer todo este barrido con estos instrumentos que estamos elaborando acá. Están buenos, pero antes de eso, si vos a mano no sabés qué tocar, no vas a saber qué setearle al script para que lo haga solo. Entonces, siempre va todo de la mano, por más moderno que sea el instrumento, también el analizador de audio, hay que setearle los parámetros de barrido, qué es lo que queremos que haga. Lo único que nos va a aliviar a nosotros es de tomar los puntitos y de graficárnoslo, nada más. Pero los parámetros los vamos a tener que setear igual y vamos a tener que decirle qué es lo que queremos. Claro, estabilizar la medición es toda una... puede ser algo que tenemos suerte y conectamos y funciona y está todo bien, o no, podemos tener la mala suerte de que no está estable la medición, porque hay un integrado que no está cumpliendo su función correctamente, o ese componente que nosotros idealmente decimos eso es un resistor, es un capacitor, quizás este tiene la resistencia de fuga baja porque se usó mucho tiempo, perdió sus propiedades de capacitor y no están dando bien, y este capaz que ya circuló mucha corriente, no sé, y está como medio chabucado, y lo que sea, y nosotros el día de la práctica no tenemos venimos con ustedes, venimos a medir, y esto, digo, ahí aparece el factor suerte, que es la estabilidad de la medición hace que esto sea, vuelvo a lo del informe técnico, o sea, la estabilidad de la medición es lo más inicial, o sea, lo básico que tenemos que hacer antes de ponernos a medir. Si no está estable la medición, tenemos que ver por qué no está estable. En nuestro caso, para dramatizar, tendría que estar todo bien, es meterle un seno y medir un seno a la salida del pasado, lo más a priori inocente del mundo. No metemos potencia, o sea, medimos el vacío, Es un componente. está todo bastante controlado. El único, bueno, el circuito integrado se lo vamos a dar nosotros en ese momento, y hay por ahí algunos que han tenido algunas batallas y están medio reinos, Claro. pero por lo general también los componentes son nuevos, cosa que a veces no pasa en cualquier lado. Vas a usar un poco, o estás midiendo sobre algún
una placa que estaba en algún lugar y tenés que caracterizarla por la razón que fuera. Bueno, los componentes por ahí tienen batallas, vienen de otros lados, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Lo más cercano que va a pasar acá es eso, el integrado que nosotros le vamos a dar para hacer el primer laboratorio es un integrado, un filtro de variable estado, ya lo veremos en clase, que bueno, se lo vamos a dar nosotros, también obviamente les pedimos ya desde ahora que hay que cuidar y demás porque son propios de la Facu, pero que han tenido también sufrido sus batallas, ya tienen su historia, y que bueno, puede pasar, que alguno que vayan a poner no estén dando. Tratamos de eliminarlo, de que si no está, chao, pero puede llegar a pasar. Entonces, esas cuestiones, a una pata que por ahí a uno le hemos soldado porque se han cortado, de ponerlo, sacarlo de un zócalo a otro, y eso ya va cambiando la caracterización de ese componente, si hace buen contacto, no hace buen contacto. Esas pequeñas cosas son sutiles, no suele haber problemas por eso, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Claro, todas esas cosas pueden pasar, pero el mensaje es, si la medición no está estable, vamos al profesor y vemos por qué tratamos de solucionar eso antes de levantar datos. Nos pasó el año pasado que implementamos una práctica nueva y hubo un grupo que tenía un protoboard con una combinación. Este es el protoboard que estaba bastante batallado y unos cables que usaban que no invocaban bien en un filtro digital que estaba sampleando el ADC. Ellos midieron, me mostraron que no estaba, digamos, estable la medición, y el tema es que avanzaron un montón en datos y yo le dije, no, lamentablemente tenemos que solucionar el tema de estabilizar la medición. Y nos costó asumir esa responsabilidad en la práctica. Y nos costó darnos cuenta cuál era el problema, que llegamos a esa conclusión que era el proto. Y bueno, medio que al final de año llegamos con lo justo a ir puntualmente en la medición del pasabajo con un feed digital, que en eso ya les bajé la carga, no, ya no les podía demandar más porque eran los últimos días de diciembre, pero terminamos con esa conclusión, ¿no? De que si la medición no está estable, hay que parar la pelota y decir, bueno, profe, ayuda, o lo que sea. Pero bueno, en este caso... Tratemos de allanar el camino, por eso estamos haciendo esta y la demo que sigue antes del laboratorio, allanar todas esas cosas antes. Claro. Buscamos eso, buscamos que el día del laboratorio minimizar, tratar de venir con todo funcionando. De hecho, si tienen un ratito, esa semana no van a tener tarea semanal, ya está previsto. Tratar de venirse con la tablita hecha, tratar de venir con todo ya laburado, cosa de, si pasa algo de todas estas cosas que hablamos, nos podemos sentar a solucionarlo y ver si lo podemos solucionar en el momento, pero tratar de minimizarlo. Si ese día venimos a querer armarlo acá, a querer hacer la tabla acá porque no sé cómo me lo voy a llevar y demás, bueno, va a pasar seguramente esto de que ante la primera falla tengamos que decir, bueno, buscamos otra fecha porque no se puede. Entonces, iniciemos tratar de venir con todo ya laburado. Bien. Entonces tenemos en 100 Hz y podemos anotar la tensión de medición. 24. En la tabla de las o sea, esta tabla lo que va a cumplir es poder Todos manejan generar los osciloscopios, las mediciones y todo eso. Los osciloscopios tenemos un botón que se llama Measure, ¿no? Ah. Measure, donde podemos seleccionar cuáles son las medidas que queremos ver sobre el canal que querramos y elegir entre un par, ahí el menú, sí. Dentro del menú que tenemos a la derecha, elegir 4 o 5, que pueden ser de tiempo, de tensión, algún otro parámetro que calcule el osciloscopio. Elegimos la adecuada, dependiendo de lo que querramos medir, lo que querramos ver, pero podemos ir cambiándolo. En Measure nos va a aparecer tiempo, frecuencia, tiempo, amplitud y alguna cuenta para hacer interna, dependiendo del modelo de osciloscopio. Para hacer dos entonces. Fíjate que el osciloscopio no es por nada que tiene esto. Esto es para coincidir, ¿sí? Por eso es la buena.
Así no tenés que andar conectado. Ya en el 1 cerrado. ¿Está bien eso? Es un poquito más, de RMS menos 2 en la salida. Menos un mínimo, puede ser ruido. Es más ¿Lo querés estable? Una forma de estabilizarla cuando la tenés iniciada es exactamente lo mismo. Sí, lo mejor, por lo menos ahí. Que no dan exactamente iguales. Una más grande en la salida que en la entrada. Un mini gol Un más. mínimo más. Un mínimo más. Sí. Viste, ahí está dentro del rango del error. Puede tener un error en el canal, puede ser. Puede ser el tema de que no comas las puntas. Claro, podemos medir las puntas con la prueba. Vamos acá. Y sí, Igual igual en cuánto. Un medio de mucho a poco. ¿En cuánto? Estamos con 100 milímetros de encima. Pero es más en el segundo se lo rápido. Y si les invertimos, vamos a seguir. Ahí la señal de prueba. Yo estoy viendo con el canal 1 la señal de prueba y da 1.36 RMS. RMS. Y eso definitivamente es por los Y puntos. son 2 goles. Son 2 O el goles. canal, esos goles. O el canal. No, pero la LPT es 2 goles. Y es un poco lo que informa acá. La LP es un gol, pero el RMS. A ver la otra. ¿No? Otro ejemplo, ¿cuánto? O sea, el LPT también era más era sutil, pero era más raro. Inversión. Me parece bastante El LP está parecido. Una remesita rara. Seleccionada y en comunicación RMS. Ahí. Ah, tal vez el ancho de banda. Tal vez el ancho de banda. Más energía fuera del ancho de banda. El RMS. Uno no está limitado el ancho de banda de la tecnología. Digamos el brillo sale, pero yo creo que está bien. No, son iguales. Está igual que el Expand rank. Expand. no, parece. No sé qué es eso. No, no sé, pero estamos iguales. Sí, igual, sí. Límite de ancho de banda, tensión por 1, performance de continuo, 2. Ah, este está ahí está, ¿no? Ahí va. Estamos mejor. Ahí va. Diferencia por vida, Puede ser expand o el tema del acople. Estaban con distinto acople. El acople es si tiene o no adentro un capacitor para dejar pasar la alterna. Perdón, la continua. Bueno, estas cosas son propias del día de la práctica, que es agarrar las puntas y ver que las puntas estén bien y que estén midiendo lo que espero, lo básico, ¿no?
el bol que meto, ver el bol. Y eso, Ahí también compensa. vieron que en la práctica hay que sentarse a eso. A veces esto de la suerte, a veces no es tan feliz que solo todo medianamente. Bueno, ahora que estamos, podemos volver acá y anotar la tensión. ¿En qué nos va a convenir en términos de yo lo que voy a esperar nosotros con Easy es que ustedes grafiquen esto en el gráfico del resultado del informe y que no digan es un paso abajo, que midan la frecuencia de corte, ¿no? Dentro de todos los puntitos que vamos a medir de frecuencia, en algún punto va a estar la de corte. ¿Dónde buscarían, digamos, dónde tomarían más muestras? Cerca de la frecuencia de corte. Es importante, ¿no? Digamos, lo que buscamos nosotros es caracterizarlo, por lo tanto, ver qué pasa en la frecuencia de corte. Este es un paso abajo de primer orden, ¿no? Pero ya empezamos a ver que en un filtro de segundo orden hay otros parámetros importantes, ver si en la frecuencia de corte hay alguna sobretensión, si no hay sobretensiones, cómo ese movimiento de la curva nos va a decir un montón de cosas. Entonces ahí es donde tenemos que poner foco. Ya sabemos que en baja frecuencia no va a haber mucha variación. Hacemos el barrido, lo podemos hacer, con un par de puntos ya está. Lo mismo va a pasar en alta frecuencia. Nos encontramos ya con qué valor está, dónde nos deja pasar y listo. Lo que nos importa es cómo es esa transición. En qué valor se provoca y todo lo que pasa en las cercanías. Entonces, es natural esperar que esta escala no sea una escala lineal, ¿no? Que uno concentre más puntos cercanos a la frecuencia de corte. Después, obviamente, si uno quiere tomar 10 millones de puntos, mejor aún si tiene tiempo. Qué sé yo, no sé si es mejor, nadie te lo va a pagar, ¿no? Entonces, sí concentrar en la zona de interés. Bien, esto que es el gráfico de amplitud. Nosotros con el osciloscopio vamos a usar el Measure, ahí el módulo ese digital que tiene de medición, y mide tensión. Te lo expresa en pico o RMS. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Para mostrar los filtros, ¿qué llevamos acá en la amplitud? Debe veces. En general en los charts del filtro se muestra en veces y el eje logarítmico. Importante, esto lo tienen que logaritmar. Cuando muestran los datos, no muestran el eje lineal en estos filtros, ¿no? Después podemos hacer un comentario de cuáles son los charts que van con eje lineal. Pero por ejemplo este sería con eje logarítmico, ¿sí? O sea, que si te pasa abajo, y pasas así, y parece más logarítmico. Bueno, si mide tensión, entonces, ¿cómo hacemos acá? Así ya primero en la tabla lo podemos anotar el día de la práctica, lo anotamos directamente con el voltaje, pero los escucho. ¿Qué se les ocurre para agilizar esto y empezar el DB? El cociente del osciloscopio. Anoto B y anoto B out, ¿no? O B2, B1 y B2. Y después, ¿qué estaría bueno ya que la tabla me esté dando? Bien. Bien. Y este va a ser siempre el mismo, porque no lo voy a tocar. Porque esto va a tener. Entonces, ahí aparece el concepto de referencia. Tienen que tomar una referencia de entrada que sea nominal o, si quieren, un poquito más que lo nominal, o sea, que explote el rango dinámico de la medición para poder ver más data de este paso abajo. Lo digo de vuelta, o sea, va a convenir que metan señales altas siempre y cuando el sistema se lo banque, que no sature, digamos, que funcione nominalmente bien, para que cuando esto empiece a atenuar, la medición en el osciloscopio les dé un poco más de changüí, si no, van a atenuar 10, 20 dB, 30 y ya se va a complicar la estabilidad de la medición. Y cuando se complica la estabilidad de la medición, ya no por cuestiones de porque rute mal la masa, porque hay un componente roto, sino porque el sistema digital no está resolviendo la medición,
programa. Ya lo que anotan acá es medio falopa. ¿Se entiende? Ya empieza a perder. Piensen que nosotros estamos moviendo en escala Está todo bien, pero. Debe. Claro. y bueno, si Ah. estamos poniendo un miligol a la entrada, a la salida no vamos a ver nada, ¿sí? No vamos Sí. a ver nada muy pronto. Claro. Eso lo ven todos. Sí, ¿Por ¿cuánto qué es acá bueno, entramos no? en.? Bueno, que yo diga lo que vos dijiste por arriba de lo nominal. ¿Cómo? ¿Cuánto es un valor por encima? Yo pondría Y por 200 bolas ejemplo, ahí. ¿con cuánto va el OPAM? Ahora hacer un comentario de esto que es interesante, pero el OPAM, ¿con cuánto lo vamos a alimentar? De BCC. Claro, en función de BCC, La alimentación. unos volts antes Unos de volts BCC, antes, ¿no? la O sea, salida rey to de, claro, la salida del rey to rey de los operacionales, acá siempre tienen una caída, pero será, no sé, el 10% de BCC, Es un muy, como mucho. Un 80%, digamos, estaría. Entonces, claro, un 80% 85%. estaría joya. Si orientas como a menos 10, pones 5 bolas de mes y estás bien. Típicamente, por ejemplo, no sé, para que tengan una idea, yo trabajo con audio y las consolas, cuando sacan el main out, LIR, que eso va al PA, esto acá cuando mezcla todo analógicamente, o sea, el acumulador que tiene son operacionales, como los que usamos acá, TL072, que se alimentan con más o menos 12, y acá lo que sacan quizás puede picar los 8 o 10 volts, pico. Y está trabajando en ese rango el operacional de salida, no es un operacional MOS de potencia, no, es un operacional como los de la cadena más de entrada, pero que está trabajando casi cerca de más o menos BCC y funciona bien. O sea, está preparado el operacional. Si lo alimento con 10 volts, está preparado para trabajar en 8 volts, más o menos 8 volts, ¿sí? Depende de lo que vos No es que quieras funciona pensar. mal en esa tensión. O sea, si vos vas. Ahora nosotros, esta es una práctica, por lo tanto, vamos a tratar de sacarle todo el jugo, lo que podamos. Después, si vos vas a querer medir señales chiquititas, y porque siempre tu circuito, por más que se alimente con 800.000 volts, le vas a poner de señal un pico volt, y bueno, vos vas a andar viendo ahí chiquito, no te interesa todo lo demás. Todo depende también de qué estás caracterizando, de dónde estés laburando y demás. Siempre nosotros acá estamos haciendo una práctica genérica, vamos a tratar de sacarle todo el jugo que podamos y llevarlo, como decía César, a todo el rango dinámico que nos pueda dar el dispositivo o el circuito en sí. Pero después depende de tu aplicación concreta, lo que vos quieras ver, lo que vos quieras medir, lo que vos vas a hacer después con esa medición. ¿Qué vas a hacer? Bueno, eso es importante. Piensen esto. Si esto no lo pensamos, vamos y ponemos un volt, porque por default usamos el volt. Volví. Si ponemos 2 volt en términos de dB, si yo ahora excito con 2 volt de entrada, ¿cuánto 6 estoy dB más. mejorando esto? 6 dB. 6 dB. Y si pongo 4 volt, 12. 12. Y si pongo 8 volt, miren todo lo que gané. Por una pavada. 18. ¿Cuánto? 18. Lo estás contestando vos solo. Bárbaro. ¿Los demás? ¿Los demás? Porque ¿Lo siguieron? 6, 12, 18, ya casi 20 dB solo por mover la entrada, ¿sí? En la medición. Y eso está bueno que lo tengan en cuenta a la hora de medir para poder, si no el filtro, nosotros en el informe tenemos por lo menos, no sé, 40 dB acá. Y 40 dB si yo pongo un volt, no lo puedo medir. Con este osciloscopio no puedo medir 40 dB acá poniendo un volt. Cuando estén por 30 dB, empieza como el barco empieza a temblar. Bueno, definimos entonces una referencia de ponemos, no sé, 5 bolas de RMS, por decir algo, y empiezo a medir y anoto los veo nada más. El BI no lo toco y anoto los veo. Entonces, hagámoslo. Poner 5 bolas RMS.
Dale. Sí, sí. Vamos a ir cortando, así pasamos a hacer unos ejercicios. ¿Cuánto es? 5 bolas de cabeza. Ahora te toca Estamos picando, estamos anotando amplitudes. Nosotros tenemos amplitud y fase, Eso, dale. pero no vemos fase en el osciloscopio. Bueno, se lo dejamos picando para ver si. La que viene retomamos y empezamos a hablar de esa diferencia temporal, porque el osciloscopio no mide fase. O sea, en el módulo measure, tensión sí, vamos a poder medir rápido, pero no mide fase. Bueno, tampoco por las dudas, porque no, supongo que por ahí muchos lo saben, pero el osciloscopio tiene los cursores también, estamos siempre ayudados con los cursores para ver si mi señal va cambiando o no. Cursor, sí, los pueden mover, generalmente los pueden mover de forma solidaria o única cada uno de los cursores. Dejarlo constante también está bueno para ver si nadie fino me tocó la señal, que se mantenga constante en ese valor, además de los valores que me da de medición. Bueno, ¿vas a nombrar alguno o anotamos un error? No. Listo. Cuando decimos sujeto, decimos Sí. así. Como lo otra vez hacemos Vale. fase y Sí. simulación. Bien. Piensen entonces, para la próxima, no me acuerdo cuando tenemos la próxima demo, pero ya vayan pensando, ¿cómo hacemos con el osciloscopio para medir la fase? ¿Sí? Las diferencias de fase, en realidad, entre una señal y la otra. Lo dejamos ahí fijando. Bueno, arrancamos con un ejercicio. Vamos a tener más demos, no hay problema. Sí, la idea es allanar ese camino. Ya está habilitada en el aula virtual la guía de trabajo práctico simplificada, así que ya pueden ir viéndola. Se supone que con todo lo que venimos hablando y además de lo que hagamos hoy, toda la guía primera de OTA y OPAM estarían en condiciones de hacerlo. Así que vayan metiéndole. También estuvimos viendo algunos de los portfolios que subieron, algunos de los que lo subieron. Así que a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a ir poniendo las tarjetas, indicando cómo van. Así que bueno, vayan subiendo todo. Acuérdense que tiene que ser natural de cómo vayan laburando. Yo les pasé un link que algunos lo usaron, otros no. Siéntanse libres, algunos hicieron en Word, otros en Jupyter, otros en Notion, incluso se había algo más. Pero siéntanse libres de que sea el proceso natural que ustedes menos quilombo les genere. Lo único que les pedimos es que sea también fácil para nosotros poder rastrearlo en función de fechas de cómo vienen. ¿Sí? Si tiran todos los archivos ahí, no podemos seguirlo, no podemos tararearlo. Pero después, como ustedes quieran. Bueno, arrancamos con. ¿Si querés arrancarlo o.? Como quieran. Acá, si lo tenés ya dibujado. ¿No se lo tenés dibujado? ¿O no? No. Bueno, sí, dejalo. Muy bien, te lo hago la semana. No te dibujar. Joya. Bueno, vamos a analizar este circuito que sería ¿Lo conocen? empezar a. ¿Suena? Hacemos. ¿De seguro? ¿Lo vieron en TC1? ¿Se acuerdan cómo elaborar una operacional? ¿Alguien tiene dudas de cómo analizar un circuito con una operacional? No, se llama un casillero, no pasa nada. Bueno, ¿lo vieron? ¿Este lo vieron? ¿En TC1? Bien. Quizás en TC1 el trabajo quedó acotado a calcular la transferencia de tensiones. Ah, no tiene no le pusieron nombre. Perfecto, no pasa nada. Esto, digamos, está haciendo un flashback en TC1, sería lo que vieron en TC1 era calcular el 2 de 1 de alguna manera y ya, y ver cómo eso respondía. Bueno,
¿Cuál sería lo que seguimos con el análisis en TC2? Bueno, tenemos que retomar primero la expresión de BO, ¿sí? Pero lo que vamos a analizar un poco, a ver si llego, es un poco ver cómo este circuito, qué pasa si tengo o no ganancia en esta rama. Fíjense que entra por un inversor y tiene una rama de realimentación. Ver un poco cómo responde este circuito con o sin ganancia, que sería con esta RB mayor a 0 o 0. Y después el libro que tenemos como referencia, el Schaumann, hace un análisis también incluyendo una ganancia en A, que sería un tercer nivel de complejidad, que voy a hacer algún comentario sobre, no lo voy a analizar, no llego. Pero sí los otros dos. Entonces, para cálculo de transferencia, un comentario más, a ver, de circuito en términos de, bueno, de topología sería un filtro. Si quiero que sea pasa abajo, necesariamente, piensen esto, no miren eso, ¿no? Pero necesariamente si es pasa abajo, hay algo que es medio imperante, ¿no? Es que esta red célula básica de RC, por más que yo la realimente, aparezcan las etapas que las topologías con operaciones, recuerden eso, ¿no? Que la señal siempre tiene que entrar así para que sea pasa abajo. Una cadena Eso por un directa, lado. ¿no? La señal entra por B1 y hay como una cadena directa que atraviesa G1, G2 y pasa por A. Bueno, si ahí tengo un capacitor en baja frecuencia, caigo. Otra observación es, piensen que esto yo lo voy a analizar, la transferencia de tensiones, en vacío. O sea, sin carga. Que es como típicamente vamos a trabajar en estas, volviendo a eso de la consola que yo decía, en la cadena de procesamiento, todas estas etapas que tienen operacionales y van uno atrás de la otra, que van haciendo diferentes procesos, todos esperan alta impedancia a la salida. Y así la señal va progresando y maquillándose, pero la impedancia no es un tema de análisis en algún tipo de aplicaciones que vamos a ver. O sea, se trabaja como por la transferencia de la unidad. Y a la salida tiene impedancia alta. Eso es como se considera. Entonces, alta para acá, baja para acá. Entonces, si esto es así, y es transferencia de tensiones, piensen que esta impedancia, la primera que aparece en estas topologías, necesariamente tiene que estar en serie. Porque si estuviera en derivación, me gustó la red, la abstracción de la red de la nube. Si estuviera en derivación, en términos de transferencia de tensión en vacío, esta impedancia no estaría afectando a la dinámica de respuesta a frecuencia del filtro como transferencia. Eventualmente estaría imponiendo una impedancia de entrada. Eso sí, un Z-in, los dos tienen Z-in, las dos alteran el Z-in, pero no en términos de transferencia de tensión. Si esta estuviera acá y yo mido B2-B-in, es como si no estuviera. Viste, en teoría está en paralelo con un generador de tensión, ¿no? No corta ni pincha desde ese punto de vista. El generador va a imponer su tensión O sea, y va mi a generador ideal, esto tiene una cierta impedancia de entrada y después aparece lo que le da la dinámica en frecuencia, pero esta no se la altera. ¿Sí? Eso lo que impone es una impedancia de entrada.
¿Sí o no? Sí. Más o menos, ¿no? Lo tenemos que seguir discutiendo. Porque parecería, claro, si yo pongo un RC, pará, profe, esto tiene la respuesta en frecuencia, como que no. Pero no desde el punto de vista de la transferencia de tensiones en vacío. Esa es la cuestión. Que es un parámetro que usamos para dar la respuesta del filtro. De vuelta, es como una medición que lo que te dice es decime cómo funciona pero sin cargarlo ni a la entrada ni a la salida. Es una situación bastante ideal en términos de carga. Siempre acaba de haber un generador y acaba de haber una carga y eso al final del cuento uno sabe que eso modifica un poco en la respuesta final del filtro. Entonces, sin observar más nada, queda claro entonces que esto va a estar en serie y va a ser una R. Y porque lo que voy a analizar es un paso abajo. Pero para el cálculo de la transferencia yo no voy a quedar con la G. Vean esto, voy a hacer las ecuaciones de nodo para hacer con algunos pasitos que más o menos elegante la resolución con conductancias. Entonces, si hacemos las ecuaciones de nodos, ¿dónde les parece que podemos plantear un nodo de ecuación? G1 y G2. No sé, entre G1 y G2. Lo voy a llamar GA. ¿Bien? Todos recuerdan bien esto, ¿no? Esto es crítico, cómo elegir los nodos esos. Si uno tiene dudas, es el momento ideal para preguntar. Entonces, ¿cómo arranco la ecuación del nodo BA? Digo 0, porque no hay fuentes de corrientes que ingresan al nodo. Esto es una forma, si no, hay varias. Pero digo 0 porque no hay fuentes de corriente y pongo la tensión del nodo y las admitancias que van hacia ese nodo. G1 más G2 más G3. Y después resto de los otros puntos, de los otros, nodos. Resto las tensiones por las admitancias. Entonces, tengo que definir este lo voy a llamar B2 y este lo voy a llamar B. Esto lo estoy tomando como lo que va a ser el Java. Los estoy nomenclando de alguna manera, si el que quiere ir al libro lo puede repasar desde el libro. Entonces sería BA por estos tres menos BB ¿Por quién? ¿Bebé por quién? Quedó bajo 4. menos BB por G2. ¿Por qué? ¿Quién dijo que 4? No, yo, pero no. G4 no. Son las compartidas. Claro. Que quedan entre un nodo y otro. Estamos analizando el nodo de A, por lo tanto tenemos que estar todas las compartidas entre los nodos. Claro. Las admitancias. Yo tengo que ver, a pesar de. Sí, la mezcla de corrientes en el Sí, nodo. sí, correcto. Claro. ¿Qué más? La de B ya está. ¿De dónde más viene? B2 por G3. B2 por G3 y hay una más. B1. B1 por G1. Listo. Esa es la ecuación de nodo. Si hice las cosas bien, ahí está toda la data. Pero puede haber más de una ecuación de nodo en los ejercicios que vamos a resolver en TC2. En este, ¿ven alguno más que sea digno de escribir? Y bebé. Bebé. Bueno, fíjense, bebé es prácticamente es el divisor resistivo entre BA, porque esto es una
esto no toma corriente, ¿no? Ah, la relación entre. Es una relación entre A y B. Ahí tengo una ecuación más. Que sería, ¿cómo la puedo escribir? BB es igual a BA, y si lo pongo en función de la G, ¿cómo es con la G? Multiplico por donde no cae la función sobre la suma de las dos. Bien, Es como el divisor de corrido. yo busco B2 sobre B1. Hasta acá. Empecemos uno escribe las ecuaciones y las tiene que observar y empezar a trabajar, a relacionar y decir, bueno, yo quiero llegar acá, B2, B1. Esta me molesta, esas dos me molestan. Por eso la relación entre B2 y BB. Y BB. Bien, correcto. Esas son las campanitas que nos tienen que entender con todas las redes que acá vamos a introducir con esta red y los vamos a invitar a que empiecen con las primeras redes que ¿Dónde? ¿Cómo la relacionan? ¿Qué tendrían que marcar para poder relacionar? Yo las veo como lejos. La tensión es la misma en la entrada del diferencial. Entonces por ahí cerrar el divisor resistivo. Bien. ¿Sí? Acuérdense el concepto de la tierra virtual. Porque BB está ahí abajo también. Eso es lo que Pero BB menos B2 es la relación que tenemos. Claro. marcar ahí bebé en la entrada. Sí, voy a hacer como un zoom, así lo analizamos mínimamente. Porque ahí es donde aparece lo que en el libro le agrega un valor un nivel más de complejidad. Y yo puedo agarrar y decir, el libro dice, esto idealmente son iguales, pero si no, no son iguales. Acá hay una cierta ganancia y hay una tensión diferencial de ese tipo. Y bueno, pero para nosotros sería, esto es BA, esto el Llama lo analiza como una tensión B menos. Entonces, no inversora de BB, B2. Entonces, un nivel de complejidad más sería decir que BB menos B menos por A es igual a B2. Si esto es muy grande, que es la ganancia de lazo abierto, es decir, que B menos. Esa diferencia es cero, entonces es lo mismo que decir que BB es igual a B menos. O sea que son iguales. Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Nosotros vamos a decir, es igual. Y vamos a hacer eso en todos los circuitos que vamos a analizar. Recuerdo del TC1, ¿por qué es eso? Eso también es importante comentar los detalles. Para la resistencia de la diferencial de septiembre. No, no es por eso. Yo tenía entendido. Por eso es importante que lo aclaren y está bueno lo que comenta César acá de hacer un suma de eso, es crucial. ¿Por qué se puede decir que la tensión diferencial es diferente? No, por eso No tiene que ver con la resistencia. Exacto, solo puede ser porque el par no toma corriente. ¿Por qué no? Si la explicación de César es correcta, se piensen que B2 tiene que ser finita y esa ganancia de lazo abierto es grandísima. De hecho, tiende a, es lo que había dicho antes, al principio de la clase yo, son dispositivos que están programados, están diseñados para tener una ganancia altísima. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace que justamente un potencial sea igual a otro? Nadie lo sabe. La realimentación negativa. Si no estuvieran realimentados negativamente esos dispositivos, no tendrían esa tensión. Es decir, eso que están haciendo ustedes que dicen BB es igual a B empata no inversora es igual a B empata inversora. Si tengo BB en la entrada en ambas partes de la terminal, sí y solo sí está realimentado negativamente. Porque si crece un poquito la diferencia y se amplifica y Y ya tenés un comportamiento no lineal. Pero además,
Pero si la dinámica fuera que hiciera un poco más bebé ahí, B2 que sería mucho más y la implementación te lo vuelve a dar. Exactamente. Y eso es lo único que te garantiza que el operacional está funcionando en una zona lineal y con ese comportamiento idealizado. ¿Ok? Ojo. En cuanto no podés, ya termino. En cuanto no podés garantizar eso, que gana más la realimentación negativa que la positiva, ¿ok? Fíjense que es la realimentación positiva de alguna forma. ¿Lo ven? Sí. Por pata inversora tiene realimentación negativa. La realimentación de alguna forma positiva. ¿Cuál es el comportamiento esperado de este circuito? Que justamente la realimentación negativa domine. Si eso no se cumple, ustedes no pueden decir. Y una buena forma de hacerlo es lo que hace Schaumann. Es decir, les sugiero que lo vayan a revisar eso. Que en el caso de que eso no se cumpla, ustedes lo pueden manejar de esa forma general, es decir, que la B de salida es directamente BB menos B menos por A ds o A o B. Schaumann lo pone como ADS. ¿Sí? Y en ese caso ustedes pueden salir de dudas. Es decir, lo tratan sin la hipótesis de domina la representación negativa y eventualmente se fijan si para la configuración que ustedes eligieron realmente domina y llegan a un sistema estable. ¿Okay? Esta es la forma más segura de hacerlo. Por lo general, spoiler, todos los circuitos que vamos a dar acá son filtros, dominan la representación negativa, por lo tanto es válido usar las hipótesis de simplificación de considerar que B inversora y B no inversora tienen el mismo potencial. ¿Okay? Pero en casos de TC1, por ejemplo, donde les dan cualquier topología, deberían ustedes verificarlos. Sí, y este modelo, que es el más amplio, también permite, que se llaman, que esa A no es una constante. Que esa A tenga al menos un polo. Sería el modelo más simple que podemos hacer de ese operacional. El de hecho, si ustedes van a los componentes, tienen varios. Tienen el que es el Universal OPAM, tienen el que es OPAM solo, el que tiene que poner la alimentación, el que no, y dice en la descripción que es un modelo que tiene un polo, podemos manejarlo, podemos variarlo, y eso es interesante, ¿no? Porque este bicho no es que amplifica todo el tiempo, en todas las frecuencias, no, tiene un comportamiento, y todo eso está modelado. Bueno, depende de dónde yo esté laburando, en qué zona de la operación esté laburando, será que tendré que incorporar o no algún modelo. Y lo tengo en cuenta de esta manera, le pongo esa ADS ahí adentro y listo, ya está. Pero, digamos, si no todo es magia, bueno, no importa. Bueno, estemos lejos del polo, no pasa nada. Cuando me empiezo a acercar, al menos por ahí me puede molestar. Buenísimo. Sí, ahí está bueno frenar la pelota. Eso lo hicimos cuando tuvimos OTA. Tuvimos que recordarlo. Claro. Entonces, tenemos esta. ¿Falta alguna más? ¿Podemos poner alguna ecuación más? Bueno, BB igual a... Y el divisor de tensión también. Divisor de tensión. Claro, ya asumiendo esa condición, BB está abajo. BB está abajo, entonces relaciono B2 con BB. B2 con BB. Que eso es analizar esto que está acá como eso lo que lo entendé seguro. Esto en sí mismo ya funciona solo y es un no inversor. O sea que BB es igual a, perdón, B2 es igual a BB por 1 más RB sobre RA. Y esto lo voy a llamar K. Después les explico por qué. Porque si no podría esto definirlo como K también. Pero no, vamos a, para que quede elegante el resultado, vamos a definir esto como K. Entonces, en las ecuaciones que yo planteo, yo tengo que agarrar acá y volver acá y decir B2 sobre 1, que tiene que tener quinta. O sea, el resultado final de este pasabajo necesariamente es una cuadrática, entonces acá los escucho. ¿Qué tiene que haber en el numerador? Un número real. ¿Cómo? Un número real. Un número real. Perfecto. Y abajo tiene que haber el S cuadrado más S por, vamos a decir ya esto,
tiene que tener esta forma. Entonces, pero va a estar en función, si hago las cosas bien, tiene que estar en función de G1, G2, G3, G4, RB y RA. O sea, todos esos componentes tienen que hacer a la dinámica del filtro pasa abajo. Si no hacen a la dinámica, no están para el filtro, ¿se entiende? O sea, cuando yo llego al resultado tengo que chequear, ¿están todas? Me faltó una y hice algo mal, porque entonces quiere decir que me vendieron, esa topología me la vendieron Sanata, pero si no, si es real que esto enteramente es un filtro pasa abajo, bueno, tiene que estar en la ecuación. Tiene que estar en la transferencia. Entonces, esto necesariamente tiene que estar en función de todas. Sí, mala pinta si alguna falta, ¿no? Entonces, ahí ya, ¿qué ¿no? Porque son un montón. Bien, avancemos. Ahora hay que empezar a trabajar inteligentemente en los pasos para que esto no se vuelva como una pelota algebraica. Y la simplificación sería que por lo que voy a arrancar es sin ganancia. O sea, hacemos como primer cálculo de transferencia sería el silent kit, que es este por que se llama silent kit, para un RB igual a 0. Para RB igual 0, me queda B2 igual a BB. Entonces, puedo trabajar y decir que BA por G1 más G2 más G3 es igual a B2, que es igual a BB, por G2 más G3 más B1 por G1. Bueno, también yo podría, voy a poner, porque acá empiezan los caminitos. Puedo plantear esto. Porque son iguales, ¿no? O sea, B2BB. Y trabajo con esta. Fíjense, acá empiezan las decisiones que yo voy a tomar una, pero tenemos que empezar a desarrollar criterios de análisis cortitos. Entonces yo digo, bueno, voy a hallar acá vamos a hacer voy a relacionar BB con BA y lo voy a empezar así. BA B1 más B3 y BB lo voy a Con B2. no, vamos a B al decir revés, así que BB, B2. acá hacemos BB, reemplazo con BB, ¿verdad? Sí, mejor BB así. por G2 más G4 sobre G2, todo esto, BA, Y dice BB, G2 más G3 más B1, G1. Acá todo indicaría que puedo hallar una transferencia que sea, o sea, estoy yendo por el camino de hallar una transferencia que sea BB sobre B1. Porque ya de 2, por lo menos acá, no la tengo. Ah, está bien. Y Y BB2. BB2, bien. Está perfecto. Entonces está perfecto. Directamente acá no tengo que poner a trabajar, estaría todo encaminado. Entonces, a ver, hacemos
ya lo pongo en función de B2 y pongo B2 y empiezo a multiplicar. Pongo a ver si me conviene. Dice Aureli. 2, 4. Sabes que vas para el otro lado. Puedo distribuir acá. La quiero mandar para el otro lado para ir que. Puedo hacer. Me voy a traer de allá. Que queda G2 más G4 más G1. G4 Vas a tener que distribuir por G1. sobre G2, Quiero pasar al otro lado, no te jodas. G1 más. Claro, G2 lo paso para el otro lado. ¿Dónde te queda? G1 más G2 más G3. BB por. No, este lo paso para el otro lado. No. Vamos a ver. G2 más G3 más B1 por G1. El G2 lo pasé para acá. B2 pone en Sí, claro. Y ponerlo también el. Acá. Claro, ahí. Entonces, el G2 lo mandé para acá G2. y me quedo acá de esta manera. Y bebés de 2. Y BB2. Bien. Y acá tengo que. Ahora sí, se ve mejor. Puedo agarrar y hacer la distributiva de esto. G1 G2 más G2 cuadrado más G2. Ya te voy, ya también muerto. G3 G2. El hijo ya no se ve nada. Para que termine con azul me pasó. Aparte es un color de tigre. Más. Y este con G4. G4, G1. G1, G4, miren que choco. G4, G1, G4. G2, G4. G2, G4. G3, G4. Oh. Igual a G2. Y acá G2 aparece el G2 cuadrado y aparece el G3, G2. Que se van a cancelar. Entonces, si hice las cosas bien, estos vienen para acá y restan y cancelan y me queda. Me paso a rojo. B2 por. ¿Cuál me queda? ¿Este me queda? Sí. Bien. Este no. ¿Este me queda? Tampoco. Este. Y quedan todos los demás. Entonces, finalmente yo digo B2 sobre B1 de S es igual a este lo paso para acá y esto lo mando para allá. Y me queda G1, G2 y fíjense, voy a poner de este lado del numerador ¿cómo lo puedo pensar? La pregunta es, porque ¿alguien se aviva de cómo a poner esto en forma coherente allá si es un pasabajo? Si yo sé que G1, G2, si yo sé que G1, G2 van a ser resistencias, ¿sí? En un pasabajo, y G3 y G4, capacitores. ¿Alguien se anima a decir cómo reordeno eso ya? Ponerlo como 16, G3, G4. 16 y ¿Cómo? G3, G4 y Bien. ese cuadrado. Claro, para que me quede ese cuadrado, el único que invoca ya, adelante, ¿cuál es? G4. G3, G4, porque son capacitores. Me estoy amigando con la elegancia matemática, de a poco.
Eso también es Parece un que no, poco- pero es un montón ordenar bien las cosas. Sí, conocemos la topología también, ¿no? Conocemos la topología. Pero está buena la vuelta que le vas a dar porque también después podés pensar qué modificaciones hacer para que se convierta en otras transferencias. Claro. O sea, si yo pongo G3 y G4 y si G3 y G4 son dos capacitores, me queda S cuadrado, C1, C2. Entonces ya ahí saco factor común y C1 y C2, lo mando para arriba y me queda prolijito mónico el denominador. No entendí por qué le elegiste G3 De vuelta lo digo, porque si yo como sé que topológicamente la red, si es un pasabajo, G3 y G4 tienen que ser sí o sí un capacitor, la única combinación de estas multiplicaciones de admitancia, la única que me da un S cuadrado, es que las dos sean dos capacitores. Estas son dos resistencias, resistencia capacitor, resistencia capacitor. SS1 por SS2. Y análogamente con el término este, también me sale fácil. Claro, que es el primero. Y acá estos puedo agarrar y hacer factor común G4 y queda G1 más G2 por un capacitor SC. Y eso es una manera. Pero fíjense dónde tuve que pensar más. Acá, en este paso. Tuve que pensar capaz 10 minutos. Frenar la pelota y ver qué camino tomaba. Bueno, eso fue lo que se van a topar, y se los anticipo, con las redes GBA. Tienen que hacer por lo menos 3 o 4 mínimo para entrar en calor de TC1 y de cara al parcial van a ser como 20 en total. más? Sí. Sí. No sé cómo estoy con Complicado. Yo diría Conclusions. Frenemos la pelota. O frenamos. Conclusiones de Damos una mirada rápida en TP. Dale. Conclusiones sería el silent key, este filtro sin ganancia. Pueden diseñarlo de esta manera. Lo pueden trabajar de esta manera. Que es el pasito que pedimos el TC2, que es dame las ecuaciones, parametrizame, pero con los valores de resistores y capacitores. Bueno, sería G1, G2 es 1 sobre R1, R2. Esto es S cuadrado, C1, C2, S, C4, G1 más G2, cuadrado, más 1 sobre R1, R2. Saco factor común, C1, C2 lo mando para arriba y me queda 1 sobre C1, C2, R1, R2, sobre S cuadrado más. Ojo que acá tiene una nomenclatura de capacitor. Entonces como C4. Tenés razón. C3 igual ahora, vamos a ver lo que se simplifica. C3, C4. Esto es lo que veo. Sí. Esto sería. Se va a hacer. C4 se va. C4 se va, 1 sobre G1 más G2 sobre C3. G1 más G2 sobre C3 más 1 sobre R1, R2, C3, C4. Del punto de vista de diseño, podemos agarrar y asumir. O sea, para diseñar. ¿Tenés internet ahí? Busca ANC16. Podemos asumir. ¿Me tengo que ir para allá? No, fíjate que puso después la mano. Para diseñar, yo puedo, para simplificar esto y tunearlo rápido, puedo decir que las R's sean iguales. Si digo que los capacitores son iguales, o sea, sería realmente una simplificación. ¿Esto cómo queda?
1 sobre c cuadrado r cuadrado sobre s cuadrado más s por 2g sobre c más 1 sobre c cuadrado r cuadrado. Y me quedo entonces para enseñar que el omega 0 cuadrado es 1 sobre c cuadrado r cuadrado. Y el q, ¿cómo lo saco? Yo sé que omega 0 sobre q es igual a 2g sobre c. Entonces, q es igual a omega 0 por c sobre 2g. Y omega 0 es raíz de 1 sobre... Claro, le saco la raíz 1 sobre c, o sea, con esto se va y me queda 1 sobre 2. Chao. Esta mecánica que quedó súper simplificada es bastante introductorio, por eso estamos tratando de calentar motores, pero esta dinámica de agarrar la transferencia y comparar con esto y decirme cuál es el omega y cuál es el q, lo que vamos a hacer en TC2. Fíjense que por imponerlos iguales me ató de manos con el q. En el pasabajo me puso un q de 0,5. Yo digo un par de comentarios. Mostramos la nota. ¿Cuál? Bueno, ¿terminaron de copiar? ¿Cuál me decís? No. AN616. No está normalizado. No, Tacho habrá simplificado el omega 0. Lo reemplazó del omega 0 cuadrado, raíz de. O puso omega 0 1 sobre CR y simplificó así. Que te reemplazó por raíz de 1 sobre C cuadrado, R cuadrado, que te queda 1 sobre CR. Claro, reemplazó ahí. Y después se simplifica y te queda fijo el Q. Perdón, ahí al final me faltan pasos. O sea, que matemáticamente salía. Pero. Lo reemplazo por. ¿Puedo borrar acá? Ya nos vamos. Sí. Ya nos vamos. 5 minutos tengo que salir. Dale. Fíjense. No llegué con el tiempo, pero la idea era después analizar el caso para RB distinto de 0. Y lo que tiene esta red es que cuando haces eso, de que impones una ganancia, la red es muy sensible, el Q es muy sensible a los cambios de la ganancia esa. Se demuestra matemáticamente, después en la práctica, que pasas un poquito de rosca con esa ganancia y el sistema oscila. La salida se catapulta y se vuelve inestable. Pero lo vamos a hacer, después lo hacemos. Fíjense, esto es una otra operación de microchip, esto es un conversor analógico digital. Y vean, topológicamente, esta es la entrada y va a la DC, y esta es la salida del DAC. Topológicamente, el filtro es este. El sale aquí. ¿Qué agrega de lo que vimos hoy? ¿Qué tiene de distinto? Las R son iguales, los C son distintos, pero aparece una RC adelante. ¿Y por qué lo puede poner así? Se da darse el lujo de sumar un polito más. Porque este por acá, ¿qué impedancia de entrada tiene? No la analizamos, pero tiene impedancia alta. No lo carga. Entonces, este puede trabajar así. En cascada puede sumar un polo más.
Este es un silent bit, pasa abajo, y esto es un polito simple, uno sobre ese más alto. Y esto que está acá, que está aportando esta topología. Descarga la entrada. O sea, es una impedancia muy grande para lo que conectes a la entrada. ¿Y qué fija la impedancia? La BR2. Bien, ¿lo ven todos? Lo que venga de afuera, el sensor que viene de afuera, se carga con, no todo esto que está acá, eso no lo ve, se carga con esto que está acá. Y a pesar que sea variable, no importa, le pone 4K7, pues no, 47K. ¿Lo ven todos? Entonces, impedancia de entrada. ¿Y esto que está acá qué es? Un buffer. Un inversor. Es Un buffer, no, un amplificador. No, cumple la función de ganancia. Es un amplificador de ganancia, que levanta el nivel de la entrada. Y esto que está acá es un offset que le pone una continua, ¿no? Nosotros en TCO no vamos a analizar polarizaciones en absoluto, de nada. O sea, niveles de continuos que entren al filtro no lo vamos a analizar. Pero bueno, en ese caso le mete una corrección del nivel de continuo para que este conversor Es un conversor. minimice el error en la conversión. Y aparte, con igual está respecto a masa, ¿no? Bueno, y fíjense esto, ¿no? Lo trabaja con RB igual 0. Claro. Y no se mete con los quilombos del cubo. ¿Y por qué? Porque la ganancia se la pone acá. Si yo, ¿se entiende? La ganancia, el Q también lo vamos a entender como es una sobretensión. En un pasabanda nos va a dar la selectividad, pero en un pasabajo o en un pasalto nos va a dar ese pico que pega, y esos son voltios. Que ganas roll-off, pero tenés que bancarte ese sobreimpulso. Entonces no, se lo ponen acá, con esta etapa. Bueno, por ahí está bien, ¿no?